Buenas mi gente, sean bienvenidos nuevamente a mi canal Jay Sam TV. Hoy les traigo un video diferente, ya que vamos a estar visitando un barrio de ricos y de millonarios en Cuba, una realidad ajena totalmente a lo que está atravesando el país. Aquí todo es diferente, el ambiente, no hay basura, los carros, no se ven carros antiguos, todos son carros modernos. Y un apartamento aquí en donde estoy vale más o lo mismo que vale un apartamento en Nueva York, en Miami o en cualquier otra ciudad del mundo. Algo totalmente loco y algo que muchos no me van a creer. Vamos a empezar por mostrarles. Si entramos a la página oficial de Revoluico, donde se vende de todo en Cuba, encontramos casas desde los $120,000, 160, 380,000 y hasta $1.1 millón. Algo increíble y insólito en Cuba. Si buscamos una página de venta de casas en Miami, nos encontramos apartamentos en $585,000, 280,000 en 500,000 y una casa de lujo con garaje en 800,000. Si comparamos, es sumamente absurdo que en Cuba haya casas que valen más que casas en Estados Unidos, teniendo en cuenta que están en Cuba, pero es así, y ni hablar de las rentas. Aquí en este barrio nos encontramos rentas de $250 por noche. Como les estaba comentando, aquí todo está bien decorado. Esto parece, no sé, es que nunca he viajado, tampoco les sabría decir qué parece, pero no parece Cuba. Vamos a estar caminando el barrio este y vamos a estar visitando las tiendas, así que acompáñenme en este video. Aquí todo es diferente, el aire, los edificios, nada que ver con La Habana que se cae a pedazos. Un barrio diseñado para gente con dinero que sigue en pie, ya que gente con dinero todavía vive en él. Las casas con sus bellos jardines se imponen en la calle Quinta, una realidad que parece ficción en un país como Cuba, que por otro lado se nos cae a pedazos. Basta con ver la imagen de la Cuba real al lado de Miramar. Ahora seguimos el trayecto. Algo que me llama la atención es que las calles aquí no están sucias como en otros lugares en La Habana. Esta es la calle Quinta Avenida, que aquí viven diplomáticos, políticos y muchas personas que tienen que ver con la oficialidad y con el personal diplomático radicado en Cuba. A ver, para hacer una aclaración, en Cuba hay muchas zonas que son de gente de dinero. Un ejemplo, el casino deportivo, normalmente hay gente de dinero, hay 2 o 3 pequeñas partes esvedadas también, pero la parte más abarcadora, creo yo, como que hay más mansiones y se conserva más esa infraestructura, esa forma tan detallista, ¿sabes? De conservar los jardines, es aquí en Playa. Inclusive, allá hay un condominio, literalmente el custodio ahí, para gente que tiene billeticos, caballos, ¿sabes? Mira, se los estaba comentando que un alquiler de aquí puede llegar a costar $200 un día, para que sepan la magnitud de eso. Mira, chequen. Miren los carros que predominan aquí, carros modernos. Otro carro moderno más también. Como les estaba diciendo, aquí lo más feo que se encontraron es una casa sin pintar. Aquí no hay un derrumbe ni nada de eso. Seguimos caminando hasta la calle Primera para ver con qué nos encontramos. La calle no está en muy buen estado, pero nada que ver con otros lugares. Aquí todo está bastante limpio. Me llama la atención un pequeño edificio de 3 plantas con una decoración al estilo de Amelia Peláez. Sería interesante investigar esto. Más adelante hay otro edificio también en muy buen estado. Exactamente. Nos percatamos que una persona abrió una puerta y ven como 7 carros adentro. Me queda así, wow, no puede ser. 7 carros, mi gente, 7. Claramente por las mansiones, calles y autos se nota que este lugar es diferente a la Cuba real. Miramar no tiene nada que ver con el Vedado, Centro Habana, Habana Vieja, El Cerro ni con ningún otro municipio. Es un lugar aparte. Es increíble que después del triunfo de la revolución se haya conservado así. Este barrio data de los años 1911, cuando se empezó a pavimentar y levantar. Aquí se empezaron a mudar los millonarios que vivían en el Vedado, ya que este lugar tiene una ubicación privilegiada pegada al mar y tenía muchas playas y baños artificiales que pertenecían a clubes esa casa privados. Que ven allá puede llegar a costar $1 millón, aunque no lo crean, para que sepan. Autos modernos, como les estaba comentando, no hay nada viejo aquí. Al frente hay una especie de cafetería, pero es interesante ya que tiene como una especie de parque infantil. Rectificando lo que les dije, mira, hay un apartamento. Es más, vamos a hacer una prueba. Ahí dice que se vende. Vamos a acercar. Vamos a llamar a ese número que dice ahora mismo y vamos a ver cuánto vale. Bueno, mi gente, desgraciadamente no responde. Vamos a dejarle un mensajillo a ver qué dice del precio para que vean que yo no soy loco. Continuamos.
Bueno, en el medio del barrio de gente con dinero nos encontramos una casa que se está cayendo. Casualmente es la oficina de los CDR de aquí. Nos encontramos una carretilla que los precios son bastante caros. Aquí en el video, porque mira, los mejores mamey, las cebollas más grandes, los limones más grandes, naranja dulce, la carretilla Miramar. Bueno, mi gente, salimos de la carretilla donde hay naranjas, cebollas gigantescas, mamey gigantesco. Pero lo importante es que no todos podemos acceder a eso. Una simple naranja, 150 pesos cubanos, algo absurdo. Vamos al mercado. Les voy a filmar cuando estemos adentro y cuando estemos afuera para que sepan dónde es, y por dentro para que vean los precios de esos heladitos. Bueno, mi gente, claramente al ser un barrio de dinero, se está empezando a construir los nuevos hoteles de lujo aquí. Antiguamente los hoteles de lujo eran el Habana Libre, el Nacional, pero ya esos han pasado como a un segundo plano, ya que se están construyendo otros hoteles mucho más modernos, con un estilo mucho más moderno. Entre ellos está el Gran Mutu Tercera y 70, y al frente tenemos la tienda. Vamos a entrar a ver con qué nos encontramos. Acompáñenme. Cabe destacar que en esta tienda solo se puede pagar por tarjetas de Visa, Mastercard o tarjetas en MLC, que es con respaldo en dólares. No es para el cubano de a pie. Microwave, televisor, microwave de todo tipo. Hay los Ocean, que son los mayores cupos Samsung. 27 pulgadas, 1920 por 1080. Esto es para que los millonarios vengan aquí literalmente a comprar sus accesorios que necesitan, sus pantallitas para sus casas de millonarios. Esto es un sartén para hacer café, $233, 160. Hasta una planta eléctrica venden aquí en $600. Werf, sabor coco, chocolate, tomate frito, el tomate cubano, tomate en salsa, tomate italiano, salchichas. Esto es un jugo de naranja, frutas en almíbar, piña. Cerveza parranda, cerveza normal, picadillo, helado, más helado, pollo entero, yogur. Aquí hay de todo. Si eres borracho y vienes a Cuba a emborracharte, te presento cucaracha, una cucaracha, la cogimos. En el mercado de los millonarios nos observa una cucaracha ahí. Hola, Cuca, ¿cómo estás? Hola. Ay. 5 minutos después. Ya salimos del supermercado para los ricos en Cuba, que de rico no tiene nada porque el aire acondicionado está roto, muy mal olor, hay cucaracha. Para hacer un supermercado de ricos no tiene la variedad que me esperaba, o sea, para hacer el Miami ese que decían que era. Espero que les haya gustado este video entrando a una especie de zona de ricos en Cuba donde todo es diferente, donde no tiene nada que ver con la realidad del cubano de a pie. No se olviden de suscribirse a mi canal Jay San TV para así seguir haciéndoles contenido.